Buen día, es un gusto volver a compartir con ustedes nuevamente en esta nueva sesión de aprendizaje. El día de hoy vamos a empezar con nuestro tema eh, del día, pero primero vamos a hacer una actividad de lluvia de ideas a través de la herramienta Lucid Spark. Para ver, comparto pantalla ahora mismo. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en esta herramienta? Ustedes me van a colocar qué es para ustedes una entrevista y pues las opiniones qué se hace en una entrevista, cómo se actúa, si está dentro del área de comunicación y lenguaje, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí me colocaron tres opiniones, entre ellos una imagen de una entrevista como tal. Me escribieron también que es un tipo de diálogo o me escribieron su objetivo de recolectar información o diversas opiniones. Gracias por su aporte. Vamos a seguir con nuestro tema, para lo cual voy a presentar mi pantalla y la presentación del día. Listo. Bueno, hoy vamos a ver, como ya lo había mencionado anteriormente, la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es un intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Es un tipo de diálogo, que el diálogo lo vimos en la pasada clase. Pues la finalidad de la entrevista es recolectar determinada información u opiniones de otras personas. Los roles de la entrevista son dos. El entrevistador como tal, que es el que cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez da tanto el inicio como el cierre de la entrevista. Suele utilizar un formulario, ya sea escrito o a través de una tablet, y un esquema con preguntas que previamente él ya hizo. Y el entrevistado, que es aquella persona que expone sus ideas de manera voluntaria, quien contesta las preguntas del interrogatorio al entrevistador. Dentro de la entrevista hay dos tipos, que sería la entrevista estructurada. Esta hace preguntas previamente planteadas, por lo que existe una libertad muy limitada, ya que sus ventajas pues, son, es fácil de interpretar, no requiere de mucha experiencia y sus desventajas pues se limita a la hora de profundizar porque ya no se puede preguntar de manera muy específica, sino es una manera muy general. Mientras que la entrevista no estructurada es muy flexible y abierta, ya que no debe seguir un cronograma. Sus ventajas es que logra un clima ameno que habilita la profundización del tema y permite la repregunta. Y las desventajas es que implica más tiempo y se requiere de una gran técnica para poder llevarla a cabo. A continuación, vamos a ver un video acerca de qué es la entrevista, como un resumen de lo que acabamos de ver. La entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. La entrevista suele aparecer en los medios periodísticos, puede realizarse por escrito, en una revista o en un periódico, u oralmente en radio y televisión. En este tipo de texto, uno de los interlocutores, el entrevistador, busca mediante preguntas adecuadas que el otro, el entrevistado, ofrezca información sobre sí mismo, su experiencia o sus conocimientos, según el objetivo que se pretenda conseguir. La entrevista puede ser informativa o psicológica, aunque algunas entrevistas pueden incluir las dos tipologías a la vez. Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas, según el tipo de preguntas que se desarrollen y su finalidad. Entrevista estructurada. Cuando se encuentra absolutamente estandarizada, es decir, que se compone de preguntas rígidas que se plantean a todos los interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también se encuentra estructurada. La entrevista no estructurada permiten acercarse más al interlocutor, son más flexibles y si bien también hay una línea de preguntas que las guía, estas no son rígidas y permiten que el entrevistador pregunte aquello que considere importante o profundice
especialice en ciertos temas que son de su interés o que crea que puede ser interesante para sus interlocutores. La estructura general de una entrevista. Título. Puede ser el nombre del entrevistador o una frase que sea representativa dentro de la entrevista. Entrada. Es una breve presentación del entrevistado. El entrevistador debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. En ocasiones basta con indicar el nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado. Posteriormente se realiza el saludo o bienvenida. Es habitualmente que se realiza el primer contacto personal entre el entrevistado y el entrevistador. Epígrafe. En no más de 2 oraciones se explica lo que se observa en la imagen o alguna frase del entrevistado. Cuerpo de la entrevista. Preguntas. Esta parte consiste en la realización de la entrevista. El entrevistador debe procurar recordar cada tanto el nombre y la labor que el entrevistado desempeña. Por otro lado, el cuerpo de la entrevista contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado. Estas preguntas deben ser dirigidas directamente al entrevistado en tono formal. Cierre de la entrevista. Finalmente, para concluir una entrevista, se agradece al entrevistado por su participación y se le recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y quién es el entrevistado. En este punto pueden ser mencionados aportes importantes de la entrevista que merecen ser recordados para el público. La entrevista como una herramienta valiosísima, ya que recaba testimonios orales de quienes vivieron o participaron en un acontecimiento, suceso o hecho histórico. Bueno, como podemos ver, como riqueza a lo que ya había expuesto en la clase, pues podemos ver que también el video aportó las partes de una entrevista, además de que mencionó también la entrevista estructurada y no estructurada. Ahora vamos a ver otro video acerca de los elementos de, de la entrevista y la importancia que tiene esto. Bueno, ya que al observar ese video vemos que el video es algo rápido, pues ahora vamos a pausarlo para ver detenidamente cuáles son los elementos de la entrevista. Pues el primero pues es algo que ya hemos visto, que es el entrevistado, ¿verdad? La persona que realiza las preguntas y pues que no necesariamente debe tener las habilidades para saber de relaciones interpersonales, sino saber en concreto sobre el tema que será tratado. También está, déjenme adelantar un poquito aquí, pues el entrevistado, ¿verdad? Que es la persona que responde las preguntas y que directo e indirectamente establecerá el tema de la entrevista de acuerdo al contexto. Vamos a seguir. Esta es una parte que no habíamos visto, entonces sí, pónganle mucha atención, que sería el mensaje. El mensaje es la información obtenida mediante la entrevista, pasando por diversos filtros, como la intención del entrevistador, la respuesta del entrevistado, la disponibilidad para dar información. Es por qué se hace la entrevista. Considero que es el elemento primordial en una entrevista, ya que es la información que se quiere sacar. Siguiendo, pues sería el contexto, que es la gran variedad de situaciones en las que se puede utilizar la entrevista como un recurso para obtener o filtrar la información de acuerdo al área del interés. El contexto es el área del que estamos platicando, cómo lo vivimos, cómo lo miramos, ¿verdad? Siguiendo, pues sería el último, es el medio, es el lenguaje, es
el canal, digámoslo, de donde hacemos la entrevista, si es oral, a veces hay escritas, qué lenguaje estamos usando, ¿verdad? Todo eso entraría en el medio. Bueno, ¿alguien tiene preguntas sobre entrevistas? Si no, pasamos a nuestra actividad de repaso para afianzar todos, toda la plática que hemos tenido, además de estos dos videos, por lo que proporcionaré en el link, proporcionar el link en el chat para que puedan ustedes entrar a la plataforma virtual Cerebrity y puedan jugar, ya que es un juego para enriquecer pues, el aprendizaje adquirido hoy. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, sería esta. Les preguntas sobre la entrevista en Cerebrity. A manera de ejemplo, pues voy a presionar jugar para que ustedes puedan ver pues cómo es el asunto y que al ustedes accesar pues se les facilite. Por ejemplo, dialogan en pro de una cuestión determinada planteada por el profesional, hace referencia a la entrevista o la lingüística. Claro, la entrevista. Otra, se caracteriza por estar planteada donde se hacen preguntas que previamente fueron pensadas. ¿Es la entrevista pasible o la entrevista estructurada? Muy bien, la entrevista estructurada. La palabra es flexible y abierta, hace referencia a la entrevista. No estructurada o estructurada. Muy bien, es la no estructurada. ¿Quién es el encargado de realizar preguntas en entrevista? ¿El entrevistador o el entrevistado? El entrevistador, por supuesto. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. ¿El entrevistado y el camarógrafo o el entrevistador y el entrevistado? Muy bien, el entrevistador y el entrevistado. Bueno, eso sería nuestra actividad de repaso para que ustedes puedan avanzar eh, pues lo visto en clase. Ahora pasaremos como última actividad pues a nuestra actividad de evaluación, que sería en la plataforma Live Worksheets, que es una prueba objetiva con un valor de 10 puntos. En esta, pues, al finalizar su prueba, pues, les dará comprobar sus respuestas y de una vez les aparecería el resultado, por lo cual necesito que tomen un screenshot de pues, cuando les aparezca el resultado y me la envíen para poder asignar su puntero. Pues esta es una hoja de trabajo sobre nuestro tema de hoy, la entrevista, pues coloqué un pequeño recordatorio de qué es la entrevista. Pues hay una serie de completar las informaciones con los enunciados que vimos hoy, que aquí están, solo serían de arrastrarlos. También está ordenar, pues, según el orden, con un número del 1 al 5, para ordenar esta entrevista. Esta es una entrevista, entonces ustedes tienen que ir ordenándola para que case, ¿verdad? Y pues, ¿qué piensas que le faltó a la entrevista que ustedes acaban de ordenar? ¿Con qué la enriquecerían ustedes? ¿Qué le faltó? ¿Qué piensan ustedes que pudo haber sido añadido? Y todo eso. Y pues al finalizar le han terminado y como ya les había mencionado, desaparecerá el resultado. Y necesito que ustedes les tomen un screenshot, me la manden y poder así asignar su punto. Pues hasta aquí, agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima.